¿Cómo están todos? Muy buenas noches tengan ustedes. Espero que estén muy bien, que la estén pasando muy padre en esta noche. Y voy a invitarte, por favor, a que nos acompañes a seguir viendo nuestra serie del libro de Segundo de Reyes. Y es que ha sido una serie bastante padre en el que hemos podido estar viendo cómo Dios ha estado trabajando con su pueblo, con Israel, y también hemos visto cómo ha trabajado con Judá, y hemos visto a unos reyes que nos han ayudado de algún modo a no hacer lo que ellos hicieron malo o incorrecto ante los ojos de Dios. Y también vamos a ver cómo también esas personas eran como tú, como yo. Todos somos humanos, somos frágiles y también nos equivocamos, ¿cierto? Pero vamos a estar viendo cómo Dios puede de algún modo siempre estar delante de nosotros, buscando el que nosotros seamos unas mejores versiones de nosotros para honra y gloria de Él. Amén. Así que voy a invitarte que abras tu Biblia en el capítulo 13 de Segundo de Reyes, y va a estar muy padre el mensaje, y quiero empezar diciéndote, o mejor dicho, haciéndote la pregunta: ¿y tú cuando haces las cosas, ya sea tu trabajo, ya sea con tu familia, ya sea en la iglesia, cuando tú haces las cosas, cuando las haces al 100, dando todo? Pues eso es lo que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. Cómo nosotros tenemos que esforzarnos al máximo, siempre siendo los mejores. Por eso es que les comentaba que nosotros venimos y aprendemos de Dios a ser una mejor versión de nosotros para su honra y su gloria. Amén. ¿Te parece que cierras tus ojos y oramos? Hermoso Dios, agradecemos el hecho de que tú estés poniéndonos en nuestro corazón, el que podamos ver tu estudio, el que podamos conocerte más, y el que podamos también permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, toque y quite y transforme lo que tenga que ser transformado, para que nosotros podamos ser unos hijos agradables tuyos, unos hijos que te honren y unos hijos de los que tú estés orgulloso, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, y en tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces empieza diciendo el capítulo 13 lo siguiente. Espero que ya tengas tu Biblia en casa. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó ¿cuántos años? 17. Verso 2: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Verso 3: y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y les entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por ¿cuánto tiempo? Por un largo tiempo. Después de la muerte del rey Joás, comenzó a reinar Joacás, hijo de ¿quién? De Jehú. Joacás era el hijo sanguinario de Jehú. Y aquí comienza el cumplimiento de la promesa que Dios en un principio le había hecho a Jehú, que 3 generaciones reinarían. Y esta promesa se la hace en Segunda de Reyes 10:30, y vemos una promesa aquí ya cumplida. Vemos cómo Dios no se aparta de sus promesas, a pesar de que nosotros podamos ser infieles. Siempre Dios es fiel y su palabra no cambia. Sus promesas son siempre ayer, hoy y mañana. Siempre será Dios y no va a cambiar. Amén. Verso 2, vimos que dice que Joás hizo lo malo en los ojos de ¿quién? De Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En su gobierno, Joacás olvidó literalmente a Dios y siguió por los mismos caminos del pecado. Es el ciclo del pecado que siempre llega un desastre. El pecado siempre te va a llevar a un desastre, en el sentido de que
Por ejemplo, aquí podemos ver que Jehú hizo las cosas mal, su hijo hace las cosas mal y después el hijo, el nieto, hace las cosas mal. ¿Por qué? Porque el ejemplo cuenta mucho. El ejemplo cuenta mucho. Y el ejemplo siempre nos han enseñado que grita más que las palabras. Dice que siguió los pecados de Jeroboam. Siguió con la adoración falsa. Seguían en la idolatría y no daban la adoración al Dios verdadero. Jeroboam instituyó una religión falsa. ¿Qué fue lo que hizo? Recordemos que levantó 2 becerros, los cuales según eran los dioses que los habían sacado de Egipto, y eso lo vimos en el libro de Primero de Reyes 12:28, y después también nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, él los nombró, y también vimos cómo inventó fechas solemnes que se le ocurrió, no eran fechas registradas, sino él se le ocurrió y empezó a hacer literal su propia religión. Así que amigos, en tus manos está el dejar de hacer lo malo que tus padres hayan hecho o que tus abuelos hayan hecho. Si ellos lo hicieron, nosotros no tenemos por qué repetir el mismo patrón. Por ejemplo, muchas de las ocasiones a la gente se le hace una traición el hecho de cambiar de religión o de dejar la religión o de dejar la idolatría. Se les hace como si fuera a traicionar a su familia, pero ¿sabes qué? No es así, no es que la gente traiciona a su familia, sino en cambio, cuando nosotros nos damos cuenta de que la idolatría trae pecado, de que la idolatría nos trae consecuencias, es una oportunidad perfecta para nosotros deshacer el mal, quitar nuestra ignorancia y comenzar por el verdadero camino de Dios. Amén. En el verso 3 veíamos que también dice que Jehová encendió su furor contra Israel. Y vemos cómo Dios no tolera o no toleró la idolatría. Y esto podemos ver que posteriormente fue una disciplina muy fuerte sobre Israel y permitió que fueran oprimidos por Hazael, que era el rey de Siria, y fue esto por mucho tiempo. Así que familia, nosotros no debemos de tener ídolos en nuestra vida. Nosotros sabemos que los ídolos no necesariamente tienen que ser de cerámica. También los ídolos a veces los hacemos como nuestra familia, como nuestro trabajo, como ciertas adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es momento de cambiar. Es momento de darle la oportunidad a Dios. Y es momento de que si tú le has dado la oportunidad y te has alejado, regreses a casa, regreses con Dios. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos perdona y también si venimos a Él en un oportuno momento, Él va a quitar el castigo de nosotros. Él perdona. Amén. Versos del 4 al 5 continuamos, dice: Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó, pero miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. 5. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Dice que Joacás oró. El pueblo entró en una crisis de aflicción bastante terrible, porque los sirios los afligían demasiado, los sometían, los sobajaban y los tenían por menos. Pero aquí podemos ver que dice que Joacás oró, el mismo rey oró a Dios y él sabía que solamente Dios podía ayudarlos, que Jehová podía ayudarlos. Él, me imagino, ya había intentado pedirle a sus becerros a los cuales él adoraba y no había ningún resultado. Y a lo mejor tú que nos estás viendo, cuando a veces puedes pedirle algún ídolo y demás y no ver resultados,
es porque no te estás acercando al Dios que es verdadero, aquel que existe, aquel que obra y que hace milagros. Ponte trucha. Y dice el verso 4 que Jehová lo oyó. Es decir, Dios puso atención a su contexto, puso atención y contestó su oración. Amén. Así que nosotros podemos venir delante de Dios, pedirle ayuda y Él va a responder. Porque dice aquí en el verso 4 también que Él miró la aflicción ¿de quién? De Israel. Dios se compadeció del sufrimiento que tenía su pueblo. Y Dios siempre está listo para ayudarnos, familia. No permitas que el diablo te quiera terapiar en que nosotros no somos dignos por todo lo malo que ya hemos hecho. Muchas de las ocasiones nosotros llegamos a pensar que primero tenemos que resolver nuestros problemas, tenemos que de algún modo limpiarnos y después poder entonces sí acercarnos a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros intentamos hacer eso por nuestros propios méritos, jamás lo vamos a hacer. Por nosotros mismos no podemos arreglar nuestro desastre. Necesitamos a Jesús que obre en nuestra vida y que Él la transforme y Él la limpia. Amén. Así que así como estás, créeme que Dios te escucha y te está esperando. Él va a escuchar tu aflicción. Versos del 6 al 7 dice: con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Verso 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como ¿qué? Como el polvo para hollar. Y aquí podemos ver que el verso 6 dice con todo eso. Es decir, a pesar de todo lo que ellos vieron, a pesar de que Dios respondió sus oraciones, Dios quitó la aflicción, ellos no se apartaron de sus pecados. La gente pronto olvidó lo que Dios había hecho por ellos y siguieron su falsa adoración. Cuando no hay un real arrepentimiento, esto es lo que sucede. Muchos pueden parecer súper arrepentidos, pero no lo están. Lo que sucede es que solamente la gente puede ser muy chillona a sus problemas o a sus enfermedades, y cuando Dios los ayuda, Dios les resuelve, ¡pum!, se les olvida quién es Dios, se les olvidó quién los ayudó, quién los sacó. Y eso casi no es común, ¿verdad? Lamentablemente eso sucede en la mayoría, pero en nosotros debe de haber un arrepentimiento real. No creamos que podemos de algún modo chamaquear a Dios. No seamos tan ingenuos. No te olvides de Dios. Quien obra y hace todo lo bueno, solo es Él. Dice el verso 7, porque no le había quedado gente a Joacás. Esto de que no le había quedado gente era que Dios prácticamente los liberó de una manera milagrosa, porque su ejército, el ejército israelí, se había mermado de gran manera que solamente le quedaron 70 hombres para poder pelear. Y 70 hombres contra un ejército es imposible vencerlos, pero cuando van en el nombre de Dios, lo pudieron hacer. ¿Sí me explico? Dios era quien peleaba las batallas, no eran ellos. Así que Dios de un modo poderoso lo hizo para que todos lo observaran y nadie se acordó después de Dios. Siguieron en sus mismos pecados. Verso 8 y 9 dice: el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó Joás su hijo. Podemos ver que Joacás hizo varias acciones militares
y también dice que sus valentías, no hay duda de que era un hombre muy valiente, pero no le sirvió de nada ser muy valiente, ser un buen guerrero, si estaba fuera de Dios, si no tenía a Dios. Y no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan rico seas, no importa qué tan grandes cosas hayas hecho en esta vida, si nosotros perdemos nuestra alma, de nada te va a servir todo lo que hiciste. De nada, así como a este rey. Verso 9 también nos dice que durmió Joacás con sus padres. Y finalmente vemos a Joacás que murió dejando a Israel en un desastre y que dice que ahora pasó a reinar su hijo, que tenía el mismo nombre que el rey que vimos la semana pasada. Los reyes que estamos viendo ahorita son reyes de Israel, y el que vimos la semana pasada, el rey Joás, era de Judá. Verso 10 dice: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó ¿cuántos años? 18. Verso 11: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Y aquí podemos ver pues el mismo patrón. Les decía, el abuelo hizo mal, el hijo hizo mal, el nieto va a hacer ¿qué? Mal. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y otra vez, Joás, recuerdas, no es el mismo Joás, es otro Joás. Tuvo el mismo ciclo. Tuvo el mismo ciclo porque no recibió un buen ejemplo, ni del abuelo, ni de su padre, y pues evidentemente él iba a hacer las cosas mal. Verso 12 dice: los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra los Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 13. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Dice que su esfuerzo con que guerreó contra los Amasías, el rey de Judá, este hecho lo vamos a poder ver más adelante con un contexto más amplio en el capítulo 14, o sea, el que sigue del versículo del 8 al 4. Y también podemos ver que dice: y sentándose Jeroboam en su trono, quiere decir que su hijo reinó al morir. Verso 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. 15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos ¿de quién? Sobre las manos del rey. Dice que estaba Eliseo. Eliseo vuelve a aparecer en escena después de que no se mencionó desde el capítulo 9. O sea, ya tenía un largo periodo donde no salía Eliseo. Y si recordamos, Eliseo era prácticamente el líder de los profetas y lo fue durante más o menos 15 años. Dice que en el verso 14 que de aquella su enfermedad Eliseo murió. Y aquí es algo irónico porque Eliseo había curado a muchísima gente y él se encontraba enfermo. Y aquí vemos que los hijos de Dios también se enferman. Ejemplo: Pablo se enfermó, Timoteo se enfermó, entre otros.
¿Y esto qué nos dice? Que también los hijos de Dios, los cristianos, también se enferman. Muchas veces crees que el hecho de que porque eres cristiano todo es miel sobre hojuelas, y la verdad es que no es cierto. La verdad es que la vida de cualquier persona es muy complicada, sea cristiano o no lo sea. Es bastante complicada. Todos somos humanos, todos somos vulnerables, pero es mejor vivir una vida con Cristo que vivirla sin Él. Con Cristo siempre tenemos avance, con Cristo siempre tenemos victoria, tenemos ganancia. Es mejor estar con Él. Y podemos ver que Eliseo, a pesar de ser un gran profeta, no dejaba de ser un humano tan frágil como nosotros, como cualquiera de nosotros. Fue un hombre que siempre estuvo con el Dios Todopoderoso y que Dios siempre estuvo obrando en él. Verso 14 dice que descendió a él Joás, rey de ¿quién? De Israel. Esto quiere decir que el rey Joás tal vez supuso o vio o le dijeron que Eliseo se encontraba mal. Y este rey lo fue a visitar su lecho de muerte. Y hay una expresión que Eliseo le dijo a Elías antes de partir, en 2 de Reyes 12, antes de que Elías se fuera llevado por un torbellino. Eliseo le dijo: carro de Israel y su gente a caballo. Esta frase da un tono triste, no solo por la partida de Eliseo, sino porque Israel se había quedado sin un ejército. ¿Con cuánto se había quedado? Con 70. Y vemos un pacto profético de Eliseo antes de partir con el rey de Israel, que le dice: toma tu arco. Y también, ¿qué? Unas saetas. Y luego que Joás tomó el arco y las saetas, entonces ya que las tomó, Eliseo le puso sus manos sobre el rey. Ya que había tomado el arco, ya que había tomado las saetas, Eliseo le pone sus manos. Esto era un símbolo de ayuda espiritual que era necesaria, que Dios le tenía que dar dirección a las flechas para acabar con el ejército enemigo de Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo? El verso 17 dice: y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación. Dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec. ¿Hasta qué? Hasta consumirlos. El oriente era el territorio donde estaban los sirios, y este acto simbólico era una declaración literal de guerra contra los sirios. Y a pesar de que Israel tenía un escaso ejército, Dios le daría la victoria. El escaso ejército era de 70, pero con el poder de Dios era más que suficiente. Verso 18 dice: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. ¿Y qué? Y se detuvo. Eliseo le muestra que una guerra tenía que ser declarada, y que ya había sido declarada. Y cuando él le dijo: golpea la tierra, era un símbolo de qué fuerza iba a aplicar para pelear. Pero Joás solo golpeó 3 veces y se detuvo. Golpeó muy pocas veces, no golpeó con el coraje, con la determinación, con la fe para poder exterminar a los sirios. Solamente de algún modo le estaba dando un poco de avión a Eliseo. Entonces Joás, como no tiene determinación en querer acabar con los sirios, Eliseo se saca de onda. Y chécate qué dice el verso 19. Entonces el varón de Dios, Eliseo, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno,
pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Eliseo se saca de onda contra Joás por su falta de fe, por su falta de determinación que no mostraba para querer acabar, para querer extinguir a los sirios. Y le dice: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Esto nos habla de que iban a haber varios enfrentamientos, las victorias iban a ser parciales y que Joás limitó la bendición solamente a 3 victorias. Dios quería derrotar a los sirios por completo, pero a Joás le faltó ¿qué? Fe, le faltó confianza en Dios, le faltó reconocer y recordar lo que Dios ya ha hecho con sus antepasados y también tener claro lo que Dios podía hacer en su vida y con el ejército de Israel. La victoria sobre los sirios debía de comenzar en un campo espiritual y por eso fue que Eliseo le pone sus manos. Así que familia, nosotros no debemos delimitar su bendición, la bendición de Dios, no la debemos delimitar. Cuando Dios nos pida hacer algo por Él, debemos de hacerlo con fe, debemos de hacerlo con determinación, debemos de hacerlo con todo el ánimo, porque Dios va delante de nosotros. Así que no te preocupes, no temas. Hemos estado viendo toda esta semana de primero poner a Dios, de subir a Dios a tu barca, de que si está Dios contigo, nada malo te va a suceder, porque Él está contigo. Y esta era una fe que le estaba haciendo falta al rey Joás. Verso 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año 20, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó. ¿Sobre qué? Sobre sus pies. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Esto quiere decir que, a diferencia de Elías, Eliseo pasó por un proceso natural de muerte con un entierro común. Ni siquiera fue enterrado en un lugar especial. Vemos cómo después hacen un entierro, pero ven que vienen una banda de moabitas. Pero cuando están enterrando a esta persona, dice que lo arrojaron. Y cuando lo arrojaron, ese cuerpo toca los huesos de Eliseo. Y Eliseo se levanta sobre sus pies. ¿Te imaginas esa escena? Y tú puedes decir: ¿cómo? ¿Una calaca se paró? ¿Sabes qué? Lo que nosotros podemos darnos cuenta ahí era que el poder de Dios era el que obraba en el cuerpo de Eliseo. Y así lo fue toda su vida. Era Dios en el cuerpo de Eliseo obrando en todo tiempo. Y aquí dice que lo arrojaron, que arrojaron ese cuerpo al sepulcro porque había banda de moabitas. Y esto quiere decir que la ciudad de Israel se volvió bastante complicada, se volvió bastante delictiva, se volvió bastante arriesgada, porque aquí vemos que llegó una banda y esta banda tal vez podía asaltar o podía matar a los que estaban enterrando a ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve que ya peligra su muerte y ¡pum!, lo avientan, ¿no? Y entonces los huesos secos revivieron. Nuestros huesos a veces pueden estar así secos, a veces puedes sentir que tu vida no vale nada, que tu vida no tiene la pena suficiente, pero ¿sabes qué? Para Dios sí, y puede revivir esos huesos secos, puede revivir esa alma que a lo mejor puede estar perdida en un alma que tenga bendición y vida eterna. ¿Tú quieres eso para tu vida? Dios hizo un milagro a través de los huesos de Eliseo.
Y este milagro nos muestra que Dios siempre estaba obrando en él. Amén. Así que, familia, aunque a veces nosotros no percibamos a Dios, créeme que Dios siempre está contigo, Dios siempre tiene control y Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Verso 22 dice: Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades ¿de qué? De Israel. Aquí podemos ver que murió Hazael, rey de Siria. Este era el rey que estaba siempre afligiendo al pueblo de Dios. Y vemos que aquí este rey deja en su trono a su hijo, y Joás lo derrotó ¿cuántas veces? 3. Dios había hecho una promesa, había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con Isaac y había hecho un pacto con Jacobo, de que el pueblo de Dios iba a permanecer siempre como una nación. Dice que lo derrotó 3 veces. 3 veces. Dios le ayudó y le pudo haber ayudado más veces si él hubiera tenido fe. Pero las promesas de Dios no cambian. Y a pesar de que nosotros podamos ser infieles a Dios, Dios es fiel con nosotros. Y debemos de agradecer su misericordia y debemos de agradecer su compasión, que a pesar de que nosotros fallamos, Él cumple sus promesas de seguir estando con nosotros porque nos ama, porque amó a alguien que ya había visto por ti, que oró por ti, y Dios sigue cumpliendo sus palabras. Por eso dice que Él bendice a las generaciones de los que le aman. Él bendice a las generaciones. Amén. Así que, familia, vamos a orar y vamos a tomar un minuto en casa o en donde quiera que estés para que tú reflexiones y tengas presente que Dios no falla, que Dios es fiel y que siempre está en el momento preciso que tú lo buscas, como lo buscó el rey Joacás. Él oró, Dios obró. Tú ora y Dios va a obrar. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos das una oportunidad más para poder venir delante de tu trono y para poder pedirte perdón, para poder arrepentirnos de corazón, no solamente de momento como lo hicieron estas personas, sino nosotros venimos, Señor, con un corazón arrepentido, diciéndote que tú obres, que tú actúes y que creemos, Señor, que tu amor es más grande que cualquiera de nuestras faltas, que cualquiera de nuestros errores. Tú cubres multitud de pecados y creemos en ti y venimos, Señor, delante de tu presencia, aceptando y tomando una oportunidad más, porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu infinita misericordia y queremos, Señor, que el día de mañana y todos los días que vengan podamos obrar con fe, con una fe poderosa, creyendo siempre tus promesas y, Señor, creyendo siempre que tú estás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga.